Hola mis comelones, bienvenidos a un nuevo video y como podrán ver en el título les tenemos para hoy un pollo carbonara y parmesano y ya les voy a decir cómo vamos a hacer esta preparación. Acá tenemos dos filetes de pechuga sin hueso o filete. Y lo primero que vamos a hacer es salpimentarlos al gusto. Esta preparación es muy deliciosa, puedes acompañarlo con una ensalada fresca de verduras y unas papas gratinadas. Como ves, lo primero que vamos a hacer es ponerle una sal gruesa, en este caso es la que yo utilizo. Y le vamos a poner pimienta fresca molida. Ya estando listas nuestras pechugas, lo que vamos a hacer es que vamos a calentar nuestra sartén. Le vamos a poner aceite de oliva, abundante aceite de oliva. Y le vamos a poner mantequilla. Lo que queremos es no perder la suavidad del pollo. Por eso le ponemos a ambos productos. Y en un bol aparte lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar harina con queso parmesano. En la cajita de descripciones les voy a dejar la receta exacta para que puedan preparar este plato. Y procedemos a cubrir las pechugas de lado y lado, que queden bien cubiertas, muy bien cubiertas, y las vamos a ir colocando en nuestra sartén de hierro fundido. En ese caso puedes hacerlo en la sartén que a ti más te guste o que más te convenga. Yo utilizo esta porque es la que tengo disponible. Ponemos muy bien la harina y el parmesano y colocamos en la sartén bien caliente. La vamos moviendo regularmente para que se vayan sellando y vayan agarrando ese color doradito que tanto nos encanta en el pollo. Si ves qué rico se ve. Y lo que hacemos es que agregamos un poquito más de mantequilla. Lo que queremos es que no se reseque la proteína. Queremos que quede bien jugosa por dentro. Ese es el éxito de este plato, que quede bien jugoso. A pesar de que lleva una salsa, necesitamos que esté bien jugoso. Restregamos un poquito. Si ves que en el fondo ha quedado el pegamento del pollo, que luego vamos a retirar. Reservamos. Y lo que vamos a hacer ahora es poner la tocineta picada. Esa tocineta la vamos a sofreír, no la vamos a fritar que quede como crocante como un chicharrón, no, esa no es la idea. La idea es sofreírla, que suelte todos sus jugos y que podamos con la cuchara o con el sartén que estemos utilizando podamos desprender lo que ha quedado de la cocción del pollo. En este caso estas pechugas no han quedado muy bien cocinadas
me di cuenta por el tamaño o por el grueso que tienen, y lo que decidí es abrirlas por el centro para después colocarlas ya en su última parte de cocción para que terminen de cocinar. Y como ven, aquí tenemos la tocineta que ya está en un proceso de asado intenso, y lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle la cebolla. En este caso yo la estoy utilizando rallada. Tú lo puedes hacer de la forma que más te guste, si la quieres picada en cuadritos, en julianas, o la quieres simplemente rallada, pues lo puedes hacer. Le agregamos un poquito más de mantequilla, porque si lo queremos agregar es humedad. No podemos esperar a que de pronto la sartén se reseque demasiado y no tenga el aceite suficiente para poder hacerlo. Agregamos un poquito de pimienta. En este caso estoy usando una sal del Himalaya para darle un poquito de sabor. Y seguimos con la cuchara, seguimos restregando el sartén. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar una taza de crema de leche. Prefiero en este caso que sea una crema de leche que esté en el refrigerador, que salga un poco más espesa, que no esté tan líquida, para evitar que de pronto se nos queme nuestra preparación y darle tiempo a reaccionar. Le agregamos sal, pimienta, vamos probando y vamos rectificando el sabor. Ojo que todo esto es al gusto de ustedes. Yo solamente estoy haciendo esta receta, es algo personal, es algo como me gusta, y cada uno tiene su punto de sal. Revolvemos muy bien, que se integren todos los sabores. Esperamos a que hierva y que termine de especiar. Y lo próximo que vamos a hacer es que vamos a poner esas pechugas abiertas, como ustedes ven. Ahí tienen un pequeño color rojizo. Eso es un problema en el tema del pollo. El pollo tiene que estar muy bien cocinado, porque podremos tener el problema de la bacteria esa de la salmonela, y eso es lo que queremos evitar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner esas pechugas en la sartén boca abajo, en la parte donde está el rojizo. Esperamos a que hierva un poquito, la cubrimos con la salsa, perdón. Y esperamos alrededor de unos 5 minutos hasta que ya hayamos logrado la cocción perfecta. Si ven, ya las estamos sacando aquí y vamos a empezar a emplatarlas. Excelente. Esto huele delicioso. No se imaginan el olor de la tocineta. Esto es algo fabuloso. Aquí sacamos nuestras pechugas. Apagamos el fuego. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el resto de nuestra salsa cremosa. ¿Sí ven lo cremosa que está? Todos esos sabores concentrados. Realmente fabuloso. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta receta. Le ponemos un poquito de verde, que puede ser un perejil o puede ser cilantro, como para darle un poquito de color. Vamos a probar esta delicia. Perfectamente cocido.
realmente sencillo y espectacular. Un buen plato para ser acompañado con un buen arroz, unas papas, preferiblemente unas papas cocidas que pueden hacerlas con aceite de oliva, inclusive ya les tendré una receta para eso. Y bueno amigos, si te ha gustado esta receta, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal, me ayudaría muchísimo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, les recuerdo que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Saludos a la abuela, mis comelones de carbonara y parmesano.